Gloria a Jesús. Bien, cuando leemos al Jesús de la Biblia, al que encontramos en los evangelios, ese Jesús asequible, ese Jesús dentro del pueblo, el que andaba en medio de la gente, que inclusive los fariseos decían: hey, este come con pecadores, con fariseos, los fariseos decían: mire, este come con pecadores, porque era un Jesús que estaba en medio del pueblo. Era un pastor que olía oveja, por decirlo así. Estaba relacionado con las personas, hablaba con las personas, conocía la vida de las personas. Quiero que en esta noche usted pueda discernir lo asequible que era recibir de su gracia algo. El ser humano, más bien, con el tiempo, por el orgullo, la prepotencia, las jerarquías, las malas interpretaciones, alejan a ese Jesús del corazón de las personas, y en vez de estar más cerca, pareciera que la religión se encarga más bien, en vez de acercar a las personas, se acerca de alejar a las personas. Desde hace mucho tiempo, cuando vemos lo que hizo la iglesia tradicional de establecer atrios, la parte afuera, la iglesia, y el lugar más santo es el altar, y hay un lugar más santísimo todavía donde solo el sacerdote puede poner sus manos, sacar el cáliz. Pareciera que de ahí en adelante todo el mundo, de aquí entre más hacia allá, más indigno. Y es como el concepto que se ha transmitido, y como que se ha alejado el concepto de, como que se ha alejado ese concepto de ese Cristo que vemos aquí, que la Biblia dice que simplemente mucha gente iba con él. No sé si podemos cuadrar este. Sí. Muchísima gente iba con él, pero vemos que no habían barreras entre Jesús y las multitudes. No habían todas esas barreras, ni había todo ese protocolo que normalmente hay hoy día en los hombres, especialmente en los más famosos, por decirlo así, porque también sucede tristemente, también sucede en el mismo pueblo cristiano. Pastores con escoltas, camionetas, y muy difícil acceder a una conversación. De hecho, a veces algunos apóstoles modernos nunca dan una cita a alguien. No, primero hable con los pastores porque yo estoy en otro nivel. Y eso lo ha hecho la religión, eso lo hace el hombre. Pero el Cristo de la Biblia es todo totalmente diferente. Diga al que está a su lado: está más cerca de lo que usted se imagina. Y quiero que en esta noche comprenda, acceder, ¿qué es Cristo? Hoy día lo entendemos. Cristo es la gloria de Dios manifestada. Cristo es la gracia de Dios manifestada. Cristo es el amor de Dios manifestado. Amor, gracia, gloria, poder. Todo lo que Cristo es manifestado, todo lo que el cielo es, el Dios del cielo es, lo manifestó y lo expresó en Cristo. Su amor, poder, gloria, amor, todo está en Cristo condensado. Y cuando vemos que aquel hombre leproso, los leprosos, eran socialmente desechados. Era como alguien, si alguien tuviese hoy en este tiempo el COVID y entrar de aquí y dijera: tengo COVID, ¿qué haría la gente? De una vez, ¿verdad? Se apartaría. No, usted me infecta. Bueno, el leproso era eso. Si usted me toca, me infecta. Si usted, todo lo que usted toque lo va a infectar. La lepra. Fuera eso, la lepra era considerado consecuencia de usted hizo algo malo y por eso está leproso, como de pecado. Entonces eran impuros, eran personas impuras, rechazadas socialmente. Pero él viene y dice: he aquí un leproso se postró ante él diciendo: Señor,
si quieres puedes limpiarme. Ya el acercamiento del leproso a Jesús es el rompimiento de cualquier protocolo de aquel entonces. Los fariseos, los escribas no se relacionaban con la gente, andaban más preocupados por la limpieza de sus manos, de donde comían, todo puro, todo limpio, todo santo. Y a la gente la tenían marginada quizás, y ellos se sentían más santos que la gente. Por eso fue que Jesús fue tan fuerte con ellos cuando les dijo: sepulcros blanqueados, generación de víboras. Y usted lo lee ahí en Mateo 23, cómo fue de fuerte Jesús, porque Jesús no tolera esa religiosidad que se llena de un orgullo religioso y se creen más amados por Dios. El hecho de que usted tenga fe, el hecho de que usted sea un hijo de Dios, eso no lo vuelve prepotente, orgulloso, que usted diga: soy como un preferido. No, así no funciona. Diga al que está a su lado: así no funciona el reino. Usted puede ser, dice: yo soy un consentido de Dios. Eso no lo hace que usted pisotee a los demás. Al contrario, si fuese consentido de Dios, usted anhelaría que todos vinieran a experimentar lo mismo que usted está viviendo. Ese es el Cristo de la Biblia. El solo hecho de que el leproso se acerque ya es un indicio de que rompió todo protocolo. Y le ruega y le dice: Señor, si quieres, puedes. Diga al que está a su lado: si quieres, puedes. Mire esa frase que dice allí: si quieres, puedes. O sea, ni siquiera dudaba de que podría, y lo puso a voluntad de Dios. Si quieres, lo dejó a la voluntad del Señor, porque lo milagroso siempre va a depender y estará sujeto a la voluntad del Señor. Pero dice: si quieres, tú puedes. No es sino que quieras, y yo soy sano de la lepra. Y la expresión del Señor, creo que hasta el día de hoy, más de 2000 años después, seguirá llegando a nuestro corazón al decir: sí, quiero. Esa palabra es tan profunda, quiero. A veces nosotros decimos: Señor, mira mi situación, mira mi condición, mira lo que estoy viviendo, mira esto. Y a veces parecemos que el Señor está desinteresado en mi problema, en lo que estoy viviendo. Pero el Cristo que yo estoy leyendo en la palabra está tan atento, tan diligente a responder a mis necesidades, a manifestarse a favor de mi vida en medio de mis situaciones difíciles. Quiero. Le dice: sí, quiero que se te quede quitada esa lepra. Quiero que seas libre de eso. Quiero que restaurar tu familia. Quiero proveerte. Quiero bendecirte. Quiero levantarte. Cuando entendemos ese corazón de Jesús, es cuando nos damos cuenta que entonces la gracia, el amor y el poder no están lejanos, sino están disponibles para los que se acercan a Él con fe, en el nombre de Jesús. La experiencia de la mayoría de personas, de la alegría de encontrar saldo cuando va con su tarjeta de débito y mira el saldo y encuentra saldo disponible. Ese número a algunos les determina mucho: saldo disponible. Y a veces la gente hace como ese esfuerzo porque vienen los descuentos, manejo de tarjeta, esto, aquello, y hay como por dentro algo que quiere que ese saldo suba, porque esa disponibilidad le alegra, esa disponibilidad le da acceso. Bueno, a través de la fe, usted se conecta al cielo y encuentra un saldo de gracia impresionante, un saldo de amor impresionante, un saldo de gloria y poder impresionante disponible para usted. Disponible para usted. Pero ¿cuál es el problema? La mayoría del tema es: no soy digno. No soy digno de sacar de esa gracia,
de retirar de ese favor. No soy digno. Y de hecho, quiero llevarlo en este tour de disponibilidad y acceso de la Biblia. Miren lo que dice el 8:8. Respondiendo el centurión y dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado ¿qué? Pastor Juan Soto nos compartió esta palabra hace 8 días. No soy digno, pero tenía fe. No soy digno, pero creía. No soy digno, pero tenía esperanza de que podía, a través de la fe, no por dignidad ni mérito, creía que por la fe podía acceder, disponer de esa gracia, de ese amor, de ese poder de Dios. Y le dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, solamente, repita conmigo, solamente es algo simplificado, solamente es algo breve, algo sencillo, algo así. Solamente significa el resumen de un montón de cosas que usted y yo de pronto pensamos que deberían suceder, que deberían pasar. Pero cuando el hombre le dice solamente di la palabra, él está diciendo: mi milagro, mi respuesta, la sanidad del siervo por el cual estaba clamando, está a una distancia de que ocurra, de que tú solamente lo pronuncies. El de atrás le dijo: si quieres, ya está. Este le dice: si lo pronuncias, si das la orden, si lo dices, ya está. No necesitas ni llegar a mi casa para que el milagro suceda. Mire la fe de este hombre y el tema dignidad. ¿Y qué sabemos? Que Jesús no se sorprendió por la dignidad del hombre. No dijo: sí, si eres digno. Y veíamos hace 8 días que de hecho el pueblo de Israel decía: él es digno de que le contestes. La gente sí creía que él era digno. Él no se creía digno, pero el Señor aún así le respondió y le admiró su fe. Dice la Biblia que él no había hallado tanta fe en Israel, siendo que él no era judío. Solamente di. Otras versiones dicen: una sola palabra será suficiente. Una sola palabra, solo di la palabra y ya. Ahí mismo dice la escritura, versículo 14: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra que estaba postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó. Cuando Jesús la tocó, no hubo más cosas, no hubo más protocolos, no hubo todo un show, si así quiere interpretarlo, para un milagro, para una situación que parecer sería sencilla, una fiebre. Simplemente tocó a esa persona y ya. Y de él emanó gracia, de él emanó poder, de él emanó favor, amor. Y la suegra de Pedro fue sana. Solamente la tocó, no hubo más, solamente un toque y ya. Y una vez más vemos ese acceso tan fácil a la gracia de Dios. Impresionante eso. Ahora, ahí mismo, versículo 16: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Le trajeron un montón de endemoniados. ¿Usted se imagina cómo fue esa? Se supone que todo sucedió en la casa de Pedro. ¿Se imagina ese vecindario?
viendo ese desfile de endemoniados, ese desfile de enfermos, y luego verlos salir como libres y sanos. Y la Biblia dice que solamente con la palabra, es decir, Jesús hablaba y ya libre, Jesús hablaba y ya sano. No había más, la gente accedía. No dice ahí que habían muchísimos protocolos para que un milagro ocurriera. No dice que las personas tenían que hacer quién sabe cuántas cosas para que un milagro ocurriera. Accedían al Cristo de gracia, accedían a un Cristo de poder y gloria, solamente tocándolo, solamente por una palabra sucedían cosas maravillosas. Solamente. Capítulo 9. Ahí luego dice, para no perder el hilo, Jesús calma la tempestad cuando quiso pasar de un lado a otro del mar. Luego los endemoniados gadarenos, que fue cuando liberó a estos hombres endemoniados. En el capítulo 9 habla de la sanidad de un paralítico, el llamado de Pedro, y luego encontramos una escena 9:21. Vamos a leer el 20 para tener contexto. Dice: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía de sí: si tocare ¿qué? Solamente, si lo toco solamente, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándole, dijo: ten ánimo, hija, tu fe ¿qué? Y fue sana. Se gastó muchísimo dinero en médicos, dice los evangelios. Había ido a donde todo el mundo para que recibiera una sanidad, pero en un momento tomó una decisión, oyó hablar de Jesús y en su corazón creyó y dijo: solamente, no necesito depositar. Y por eso es triste. Y es triste, y el resto de la iglesia cristiana debemos pedir perdón a la gente por eso, porque es triste que el canal de televisión donde se debe predicar la palabra, se debe hablar de la gracia que alcanza a las personas, de la gracia disponible, del amor, del favor, del poder de Dios. Usted se sintonice y lo primero que encuentra es que le están cobrando el milagro, que le están diciendo: ¿quieres ser sano? Llame y siembre. ¿Quieres ser libre? Llame y pacte. ¿Quieres ser esto? Y le ponen a la gente precio al milagro. Así no es. Diga al que está a su lado: eso no es el reino de Dios. Eso es mercadería de la fe. Cuando alguien le dice a usted, como hizo la iglesia tradicional en los años 1500, cuando cobraban la salvación, y hasta el día de hoy muchos, inclusive con las indulgencias, con el tema de las indulgencias, que a través de las indulgencias usted accedería a la salvación, al perdón, y entre más pagase misas de requiem, el alma más purga y más rápido llega al cielo. Precio. Mire cómo la religión pone precio a lo que el Señor daba solamente por una palabra, solamente por un contacto, solamente por tocar esa Jesús, la persona, o la persona Jesús. Solamente sucedía eso y ocurría el milagro. Versículo 29. Está hablando ahora de dos ciegos, y la Biblia dice: Jesús les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Entonces vemos que la fe es esa tarjeta a la que usted accede al saldo disponible de favor, al saldo disponible de gracia. La fe es ese acceso que el Señor le concede.
¿Cuántos creen que el saldo de Dios está a favor de usted en el nombre de Jesús? Solamente un toque, un contacto, solamente una palabra y ya. Tremendo cómo humanamente le metemos arandelas, le metemos un montón de cosas, y en vez de acercar al Cristo de la Biblia al corazón de las personas, le hacemos creer y ver que Él está muy lejos y que su pecado cada vez lo aleja más. Le aclaro, no significa que entonces usted va a pecar y va a hacer lo que le viene a la cabeza, a vivir rebeldemente, neciamente, descaradamente, como si nada. No. Obviamente hay un deseo de cambiar, hay un deseo de ser guiado, hay un deseo de mejorar, hay un deseo de ser mejor persona. Y por eso esta gente buscó a Jesús, porque creían que en Él podían encontrar una bendición para sus vidas. Entonces la Biblia dice, vaya al 9:35. Hasta este momento vemos a Jesús como de Él emana la gente. Por una palabra o por un contacto ocurren milagros para todo lado. De ida y de vuelta ocurren milagros a las personas. Y dice el 9:35: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio de ¿qué? Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda la dolencia en el pueblo. Mire lo que Jesús hacía: recorría ciudades y aldeas. Recorría ciudades, grandes lugares, y aldeas, pequeñas poblaciones. Las ciudades, grandes poblaciones, las aldeas pequeñas, pero en las grandes y en las pequeñas Él estaba, ¿verdad? Él estaba allí. Y dice, recorría y predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y aquí se amplía el cuadro, porque habían enfermedad, hace referencia a lo físico, al cuerpo, al deterioro, a la enfermedad. Pero la dolencia parece que habla de las que no son físicas, sino las dolencias del corazón, las heridas del corazón, porque aclara la Biblia, sanaba toda enfermedad y dolencia. Entonces la gente que estaba dolida por cualquier razón, dolida por una pérdida, dolida por una crisis, todo lo que cause dolor al hombre, que no es físico, porque hay dolores que son más fuertes que los físicos, ¿verdad? Hay dolores del alma que son más fuertes que los dolores físicos del cuerpo, y eso es una realidad. Pero la Biblia dice que Jesús recorría las ciudades, las aldeas, iba sanando a los enfermos, iba sanando esas dolencias también. Así que si tú estás experimentando una dolencia que no sea física, esa también el Señor Jesús tiene poder para resolver, poder para sanar y liberar tu corazón en el nombre de Jesús. Y dice el versículo 36: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que ¿qué haga? Envíe ¿qué? El Señor está recibiendo hojas de vida. Amén. Vuelvo y le digo, el Señor está recibiendo hojas de vida. Diga al que está a su lado: el Señor está recibiendo hojas de vida. No falta el que diga: yo ya estoy trabajando, ¿verdad? Gracias, yo ya tengo trabajo, gracias. El Señor les dice: estoy recorriendo calles, estoy recorriendo ciudades, estoy recorriendo aldeas,
estoy sanando enfermos, estoy echando fuera demonios, estoy sanando dolencias. Pero les quiero decir algo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Es decir, necesitamos que este movimiento del reino se multiplique. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que el Señor está diciendo: y rueguen para que vengan obreros y se unan a esto que está sucediendo de parte del reino, a que más obreros se unan. Y entonces cobra sentido el capítulo 10 versículo 1. Mire lo que dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad. ¿Y qué? Vuelvo y se lo repito: todo el poder, toda la gloria, todo el amor que estaba en Jesús. Él dijo: esto tiene que llegar al mayor número de personas, al mayor número de dolientes, al mayor número de oprimidos por el diablo, al mayor número de enfermos. Tiene que llegar esta gracia, este amor, este poder. Pero necesitamos más obreros. Llamó a los 12 y les dijo: les doy esto mismo que él tenía. Se los dio y les dijo: vayan y hagan lo mismo que yo estoy haciendo. Vaya, oren por enfermos para que sean sanos, oren por dolientes para que sean sanos, oren por endemoniados para que sean libres. No retuvo nada, sino que dijo: tome, al contrario, ahora ustedes vayan, hagan lo mismo. Y le hago una pregunta: ¿será que Pedro era digno de recibir eso? El mismo que lo negaría al final. ¿Será que Judas, porque ahí Judas está todavía dentro del ministerio del Señor, será que él era digno de recibir eso? ¿Será que Tomás, con su incredulidad, era digno de recibir eso? ¿Será que Juan, cuando Juan decía: Señor, que caiga el fuego y consuma a esos de allá, que no había misericordia y amor en Juan, ¿será que lo hacía digno de recibir eso? No eran dignos, porque no se trata de dignidad, se trata de entender que hay un saldo de gracia, de favor y de amor que el Señor quiere derramar en este mundo enfermo, acabado, y está buscando a quien usar, está buscando a quien le crea, está buscando a quien le diga: yo, Señor, úsame. Y dice la Biblia, pone allí los nombres. Y otros evangelios cuentan que ellos se devolvieron y le contaron cómo le fue. Ahora les dio poder y les dijo: vayan, echen fuera demonios, sanen los enfermos, las dolencias. Les dio algunas instrucciones. Y entonces empezamos a ver un fluir de la gracia, un fluir del poder, un fluir del favor de Dios a través de Cristo a sus discípulos. Y entonces el Señor empezó a darle algunas instrucciones. Vaya al versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Versículo 6: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Había un objetivo. El Señor les dio un objetivo. Les dijo: vayan, vayan. No vayan donde los gentiles todavía, no vayan donde los samaritanos todavía. Comiencen por las ovejas perdidas de Israel. Acuérdense, la gran comisión dice: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor está: vamos a empezar por acá. No vayan todavía allá, empecemos por acá. Note el orden, las instrucciones específicas. Comencemos acá, en Jerusalén. Comencemos en Jerusalén. Pero ¿a quién va a ir? ¿A quién tiene que ir? ¿Cuál es el objetivo? ¿Las ovejas qué? Dice: no vaya. Es como si
en este tiempo fuéramos a hacer la misión y no fuéramos a buscar a los hermanos de otras iglesias para decirles que se vengan a esta porque esta es mejor. No, esa instrucción no es de Dios. Esa es otra instrucción de hombres, pero esa no es de Dios. La de Dios es: ¿a quién tienen que ir? Al perdido. A ese es el que hay que predicarle, a ese es el que tiene que ir a orar, a ese es el que tiene que hablarle, al perdido. Vaya, háblele al perdido. Y quiero el 8. Mire lo que dice el 8. Sanad enfermos. Perdón, vamos al 7. Dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos, ¿qué? Es decir, cuando usted va a orar por alguien, a predicarle a alguien, usted y yo no somos milagreros. La iglesia no es milagrera como el rezandero que: ay, venga, réceme a ver si se me quita esto, écheme un agua bendita, pégueme con las hierbas a ver, haga. No, usted no somos, ni yo somos ni brujos ni rezanderos. Nosotros somos embajadores del reino de Dios, mensajeros del reino de Dios. Hablamos de un rey de poder, de gloria, y ese reino trae sanidad, ese reino trae liberación, ese reino trae cosas maravillosas. Ese reino es maravilloso. Nuestro mensaje, quiero que me entienda aquí, y usted lo leyó atrás, el mensaje de Jesús no era los milagros. Él no estaba vendiendo, promocionando milagros. Él no estaba diciendo: venga que yo sano, venga que yo libero, venga. No, él dijo: el reino está viniendo. El reino es gobierno, el reino es señorío. El reino lo que quiere decir es: Cristo está gobernando a las vidas ahora. La sanidad, la liberación, la provisión, la restauración y la dolencia, todo es quitado y bendecido, porque el rey entró a gobernar esa vida, esa familia, esa nación. Por eso viene la consecuencia. Pero nuestro mensaje no es: venga que Jesús es el milagrero, que el Señor de los milagros. Sí, Él es el Señor de los milagros, pero es el Señor de señores, el Rey de reyes, que gobierna, dirige la vida de las personas. Él es el Rey del universo. Por eso las personas se equivocan a veces y vienen solo por un milagro y no vienen por un rey. Vienen aquí: dame el milagro, pero vivo como me da la gana. No entendió que le está ofreciendo Jesús. Jesús no le está ofreciendo el milagro, aunque puede hacerlo. Jesús está ofreciendo su reino, su gobierno, su señorío sobre tu vida. Prediquen, pero no prediquen de milagros, prediquen del rey, de su reino. Y dice: prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Y escuche la palabra que el Señor da. De gracia, ¿qué? De gracia recibiste. ¿Qué tienes que hacer? Dar. ¿A cuántos el Señor ha perdonado? Entonces tienes que perdonar. ¿A cuántos el Señor ha bendecido, ha llenado de gracia, de favor, de bendición? Dice: ahora dalo a otros. Ahora hazlo con otros también. De lo que el Señor te ha dado. Entonces aquí vemos gracia, poder, gloria funcionando y fluyendo en Él. En Él. Funcionando en Él. De gracia recibiste. Tranquilo, hermano, que la teja no se va a volar. Algunos están mirando en qué momento esa teja se va. Todavía no, pero en estos días la volamos. Amén. En estos días volamos la teja. Esa no se ha ido todavía. Han habido peores vientos y ahí nomás le hacía así, pero es que es para recordarnos, hermano, para animarnos a mover la teja. De gracia recibiste.
De gracia recibiste. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahora? Da. Y entre más das, más recibes. Entre más das, más recibes. De gracia recibiste. ¿Sabe qué es de gracia? Hay una versión que dice gratis. Gratuitamente lo recibiste. Gratuitamente ve y dalo. Se acerca Semana Santa y muchísima gente busca el milagro, mas no al Rey. Pero la iglesia es llamada a ser luz y sal. La iglesia es llamada a contarle a la gente que hay saldo de favor, que hay saldo de gracia, que hay saldo de poder disponible para sus vidas dolidas, sedientas, quizás amarradas, quizás azotadas, enfermas, esclavizadas, qué sé yo. Pero hay un saldo en la cruz del Calvario a la que pueden venir y recibir lo que gratis el Señor nos dio a nosotros, y ellos también pueden recibirlo. Entonces algunos dicen: no, yo no me siento capaz. Quiero finalizar con lo que dice el versículo 18. Y aún ante gobernadores, reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregue, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Cuántos creen esa verdad en el nombre de Jesús? ¿Cuánta gente no lo hace? No, es que yo no sé qué decir. Es que yo no sé qué hablar. Es que yo no sé, no. Y Dios no quiere que usted sepa. Dios quiere que usted hable. Y no se preocupe. En aquella hora, dice el Señor, el Padre dice, mire bien lo que dice el 20: no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Cómo es posible eso? Diga al que está a su lado: gracia. Es la gracia del Señor. En esta noche yo quiero invitarlo a recibir de la gracia, a disponerse para que a través de su vida fluya la gracia. Vuelvo y le digo, esto es una L. Recibes y fluye en tu vida. Yo te invito a colocarte de pie en esta hora, aún ahí en casa, en disposición de oración. Diga al que está a su lado: los milagros no tienen precio. Los milagros son gratis. ¿Sabe por qué? Porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. ¿Qué tan lejos? Yo te pregunto en esta noche, ¿qué tan lejos estás de la gracia? De recibir de eso, de recibir de ese poder. ¿Qué tan lejos? Dice: no, estoy re lejos. ¿Qué tan lejos estás? En esta noche te digo, no estás lejos. Solamente un contacto, solamente una palabra, y vas a recibir de la gracia de Dios. Solamente necesitas fe, solamente creer en Él, solamente esperar de Él, y vas a recibir en el nombre de Jesús. Yo te invito a que en esta hora cierres tus ojos. Vamos a adorar al Señor de los cielos.